Bien, como ustedes saben, las conexiones tienen que ver, ¿cierto?, con un poquito aclarar la duda, ¿cierto?, introducirnos levemente en cada uno de los temas y principalmente poder apoyarlas en el tema de cómo hacer la tarea, que es la sumativa que les corresponde, ¿cierto? Bien, vamos a empezar entonces, módulo número 7, y habla de el bienestar y el clima laboral, ¿cierto? Entonces tenemos que entender que el bienestar, ¿cierto?, es un conjunto de programas y beneficios que de alguna manera, ¿cierto?, ayudan con respecto a las necesidades de los trabajadores. Eso es a grandes rasgos, ¿cierto?, y muy generalmente. Ahora, indudablemente que son algunas necesidades. No podemos pretender, ¿cierto?, que la empresa cubra todas las necesidades de los trabajadores. Aunque en algún minuto dado, ¿cierto?, cuando Chile estaba todavía comenzando con esto de los recursos humanos y los beneficios y las compensaciones, en algún minuto dado sí se les daba todos esos beneficios que uno pudiera esperar, ¿cierto? Y eso partía desde las empresas grandes que habían en Chile, por ejemplo, Ferrocarriles del Estado. Ya toda la gente que trabajaba en Ferrocarriles del Estado, cerca de la estación central, y que todavía existen esas casas, ¿cierto?, eran casas de la empresa, y se las otorgaban, ¿cierto?, a los trabajadores, y ellos no pagaban ni luz, ni agua, no pagaban arriendo, nada, por lo tanto lo que ganaban era solamente para comer y vestirse, ¿ya? Ahora tenemos que entender que obviamente era otra realidad en Chile, ¿cierto? No existía esto de generarnos la necesidad de tener un plasma de 55 pulgadas, ¿sí? Con suerte había el televisor pequeñito, blanco y negro, en cada una de las casas, porque era una tele por casa, con suerte, ¿cierto? Si es que había plata para eso, porque eso era casi inalcanzable en un principio. Entonces, después, ¿cierto?, las cosas fueron cambiando también por un tema geográfico, porque los trabajadores ya no eran los que vivían cerca de las industrias o de las empresas, ¿cierto?, sino que venían desde otros lugares, ¿cierto? Incluso ¿cómo se llama?, provincias, ¿cierto?, que salían de la región metropolitana. Entonces, por supuesto, la vivienda ya no era parte de este beneficio, porque indudablemente se hacía, primero, más costoso para la empresa, porque los gastos, por ejemplo, se fueron elevando, y segundo, porque ya no podían tener tantas personas viviendo cerca de la empresa, porque las casas también eran de números limitados, ¿ya? Por lo tanto, ese tipo de beneficios se fue eliminando por todas las razones que les puedo explicar, incluso más. Entonces, eso de que efectivamente cubre o soluciona las necesidades, sí, pero hasta cierto límite. Porque para poder hacer un bienestar, ¿cierto?, en una empresa, uno necesita los recursos para hacerlo, ¿ya? Y no todas las empresas, indudablemente, que tienen esos recursos, ¿sí? Una pyme, ¿cierto?, no tiene los recursos como para tener un excelente, por ejemplo, seguro de vida o un seguro complementario de salud, ¿cierto? No existen los recursos para aquello. Ese tipo de cosas por lo regular se ven en empresas bastante más grandes, en las mineras, por ejemplo, ¿cierto?, donde sí existen recursos para eso. Además tienen que entender que el 80% del trabajo en Chile lo dan las pymes y no lo dan las empresas grandes. Entonces, por ende, ¿cierto?, los beneficios y compensaciones que puedan obtener los trabajadores actualmente son bastante más limitados, ¿cierto?, por esto de que las empresas que dan trabajo son bastante más pequeñas, ¿ya? Aún así, y haciendo esta introducción y observación, uno tiene que pensar, ¿cierto?, que dentro de los presupuestos que uno pudiese tener para hacer estos beneficios, siempre hay que tratar de abarcar la mayor cantidad de trabajadores posible, ¿cierto? Tratar de abaratar los costos, ¿cierto? Y también es súper válido, ¿cierto?, poder hacer, por ejemplo, un levantamiento de las necesidades.
De pronto los de recursos humanos se ponen súper creativos, ¿cierto? Pero en base a su propia imaginación y no a, por ejemplo, hacer una encuesta. ¿Sí? A lo mejor sería súper conveniente levantar esa información mediante una encuesta y preguntarle a los trabajadores, oye, ¿qué les gustaría a ustedes tener? ¿Cierto? O poner alternativas y que los trabajadores pudiesen elegir, porque claro, si tú también dejas la respuesta abierta, te pueden decir que yo necesito un auto, ¿cierto? Y claramente un auto no podemos, ¿cierto? Pero pueden haber una serie de ítems distintos en los cuales los trabajadores podrían elegir. Y desde ahí hacer un levantamiento y saber qué es lo que efectivamente los trabajadores quisieran para cubrir sus necesidades. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace un área de bienestar en la empresa? Yo le estoy solamente haciendo un recordatorio, porque yo imagino que ustedes esto lo manejan y lo saben. O sea, esta asignatura ya la tuvieron, de hecho. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace un área de bienestar en la empresa? Dice, participa activamente en la gestión y evaluación de servicios, programas y proyectos de bienestar y desarrollo humano y social. ¿Ya? Dirige y gestiona programas de bienestar social y salud ocupacional, como por ejemplo, dice, de beneficios externos, acceso a descuento de salud, educación, entretención, créditos, vivienda. Ahora, dentro del bienestar, también nosotros, las empresas tienen un aliado, y un aliado bien importante que son las cajas de compensación, ¿ya? Muchas de las cosas que las empresas no dan, las otorgan las cajas de compensaciones, como por ejemplo los créditos sociales, ¿cierto? O los préstamos, les dicen préstamo, pero legalmente se les llama crédito social. Por ejemplo, el acceso a la vivienda, que también lo hace la caja de compensaciones. ¿Qué otra cosa? Capacitaciones que la empresa no da, también tú puedes tener capacitaciones por la empresa, puedes tener estos temas de las cabañas de vacaciones, que también es un beneficio que te da la caja de compensación. Por lo tanto, un aliado importante para las empresas son las cajas. De hecho, cuando las empresas son bien pequeñitas, siempre se les sugiere, ¿cierto? Las cajas de compensaciones les sugiere que se inscriban, porque además no tiene costo para el trabajador, ¿cierto? Entonces, que se inscriban porque de esa manera pueden suplir, ¿cierto?, una cantidad de beneficios que la empresa, por tener un alto costo, no lo puede dar. Sin embargo, la caja sí lo puede dar, ¿ya? ¿Y cuál es la importancia del bienestar en una empresa? Dice, es una de las claves para conseguir un equipo productivo, motivado y comprometido con la empresa. Indudablemente, cuando tú tienes un trabajador, ¿cierto?, que le puedes dar una batería de beneficios, ¿cierto?, compensaciones, lo vas a tener motivado, ¿cierto? Él sabe que en tal fecha, por ejemplo, con respecto a los aguinaldos, ¿sí? Él sabe que los aguinaldos se lo van a dar 3 veces al año, o no sé, 2, dependiendo de cada empresa, ¿cierto? Sabe que, por ejemplo, que parte de este programa de beneficios podía ser incluso entregar uniformes, y no estoy hablando de los elementos de protección personal, ¿sí? Porque ahí eso no es un beneficio, eso es un derecho, sí, y una obligación del empleador, entregar, por ejemplo, los botones de seguridad, el casco, la faja, dependiendo de lo que se haga, siendo de la naturaleza de los servicios. Eso es una obligación. Pero el que te entreguen un uniforme corporativo, eso es un beneficio, porque el empleador no está obligado a darlo, ¿ya? Y ustedes me pueden decir, ya, pero ¿y qué beneficio puede tener que te den un uniforme? Es beneficio, ¿sabes por qué? Porque tú no te estás comprando ropa para ir a trabajar. Por lo tanto, no estás haciendo un gasto extra, ¿sí? Cuando tú vas a un lugar que te tienes que comprar ropa para ir a trabajar, bueno, puedes ir a trabajar todos los días con la misma ropa, ¿cierto? O todos los días con los mismos zapatos. Pero, sin embargo, si es que tuvieran un uniforme, sí lo podrías hacer, ¿sí? Claro, te dan 2 o 3 blusas, 2 o 3 faldas, no tengo idea, es el mismo color, es el mismo uniforme, pero no es ropa tuya, y no estás gastando, ¿sí?
Entonces, esas cosas son importantes. Entonces, obviamente, yo me estoy ahorrando una cantidad de plata, ¿cierto? Por ejemplo, cuando te dan almuerzo, misma cosa. Y cuando los almuerzos, por ejemplo, porque ya en todas las empresas te dan almuerzo, perfecto. Pero cuando el empleador se preocupa de que el almuerzo sea de buena calidad, ¿cierto? El trabajador se va a sentir mucho más reconfortado, ¿cierto? Y no van a estar alegando, porque o sea, uno siempre escucha muchas opiniones de, que conoce de muchos casos, y te dicen, no, la comida es re mala, está helada, que te dan poco, qué sé yo. Entonces también tiene que ver con que no es tan solo dar por dar, sino que otorgar cosas de calidad, porque mejor no lo damos. Si vamos a dar un sándwich con mantequilla, ¿cierto? Un pan con mantequilla, mejor no lo demos, ¿cierto? Si no vamos a tener para dar un poquito más. Y a lo mejor podemos potenciar otra cosa, que sí a lo mejor sería mucho más relevante. Por otro lado, también dice que aumenta la felicidad de los empleados, ¿sí? Pero recuerden que la felicidad es una percepción, ¿sí? Es algo que uno siente. No es que la empresa sea feliz por tal o cual motivo, es la percepción que tiene el trabajador, ¿cierto? De acuerdo a todos estos beneficios que la empresa le pudiera otorgar, ¿ya? Entonces, ¿eso cree que hay que hacer una empresa feliz? No, las empresas no son felices, son los trabajadores los felices. Y ahí es donde uno tiene que enfocarse para que efectivamente lo sea. Ahora, muchas veces dentro de estos beneficios, y que no es un beneficio tampoco, hay que ver con el tema del clima laboral, que era lo que estábamos ahí, los dos títulos mezcladitos. Y el clima laboral también tiene que ver con la felicidad de los trabajadores, principalmente con el trato que se le da. Principalmente, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, un gerente tiene una política de puertas abiertas, ¿sí? Que el trabajador no tiene que pedir audiencia, no tiene que hablar con la secretaria primero, sino que perfectamente puede porque las puertas están abiertas para ello. Eso también se habla de clima laboral, eso también es bueno. Y eso también te provoca esa sensación, ¿cierto? De seguridad, de pertenencia, de que... de que la empresa es capaz de ayudarme en algún minuto dado, ¿cierto? Y obviamente también dependiendo de la producción y de cómo y de qué forma el trabajador se desempeña. Ahora, también hay que ver, hay cosas bien relevantes también en esto, en el sentido de que va a depender también de cuál es el espíritu de la gerencia y de los dueños, ¿ya? Porque de pronto puedes encontrarte con empresas que tienen muchos recursos, que pueden ser muy grandes, pero que ellos no tienen ninguna intención de dar nada, ¿sí? Entonces también uno, ahí como gestor de recursos humanos tiene que tener mucho tino y mucho ojo con esto, porque no es que tú vayas a tener todos los recursos habidos y por haber, seguramente los vas a tener que buscar y lo vas a tener que generar, ¿cierto? Y por otro lado también vas a tener que demostrar que es necesario tenerlo, ¿cierto? Y para eso vas a tener que crear indicadores, vas a tener que levantar información y demostrar que efectivamente se requiere, ¿ya? Porque por otro lado, también esto tiene que ver con un seguimiento. O sea, imaginemos que se me ocurrió a mí dar un bono, eh, a ver, un bono de las bodas de oro. Ya, súper bueno, ok. ¿Cuántos mayores de 70 años trabajan en la empresa que efectivamente se puedan ganar ese bono bonos de oro? A lo mejor ninguno. Digo yo, a lo mejor uno. Sí, también puede ser. Entonces, que estos beneficios y estas compensaciones no se pueden transformar en la letra chica, ¿cierto? Lo que hemos visto todos estos días en la tele, los bonos no sé qué, los bonos no sé cuánto, ¿cierto? Y hay un montón de letras chicas y que finalmente los que pueden acceder son dos, no tengo idea. ¿Ya? Entonces eso también es súper relevante saberlo, no puedo estar inventando cosas que a la larga no van a beneficiar a nadie y que por otro lado tampoco voy a poder controlar, porque siempre se deben controlar cuántas personas lo están teniendo, cuántas personas se les ha dado, de qué forma realmente les ha solucionado la vida en algo, no tengo idea. ¿Ya? Eso también es relevante, porque como dice acá,
la R más R, ¿cierto? Las relaciones que uno puede tener con los trabajadores de forma sincera y transparente, ¿cierto? Van a provocar un buen resultado. Siempre va a provocar un buen resultado cuando uno tenga una relación transparente y le diga al trabajador, no, ¿sabes qué? Mira, no lo tenemos, pero vamos a ver de qué forma lo podemos hacer y después vas a tener que darle una respuesta a ese trabajador. Si le dijiste, sabes que lo voy a ver y lo voy a revisar, es porque en algún minuto el trabajador después te va a volver a preguntar. Y eso es lo que uno no tiene que hacer. Uno no tiene que esperar que el trabajador le pregunte, uno tiene que ir y entregarle la respuesta. Y eso también tiene que ver con el clima laboral, ¿cierto? Para que nadie les diga recursos inhumanos. ¿Sí? Hay factores claramente, ¿cierto?, que inciden en esto del clima organizacional, como es la estructura que tiene la empresa, ¿cierto? Por ejemplo, lo que yo les mencionaba, esto de puertas abiertas, de pronto las estructuras son muy cuadradas, ¿cierto? Son muy verticales, ¿cierto? Y de pronto incluso la información no llega a donde tiene que llegar, producto de esta verticalidad, ¿ya? Eh, Tiene que haber una cierta autonomía, ¿cierto? Que los supervisores, por ejemplo, pudieran tomar ciertas decisiones. No sé, chiquillos, si llegamos a la meta este mes, vamos a tomar 11 todos juntos, o la empresa me va a comprar pizza para todos, ¿cierto? Entonces, que el supervisor también tenga una cierta autonomía, es decir, que cada uno de los estamentos de esta estructura organizacional también pueda tener cierta autonomía. Eh, con respecto a las recompensas, ¿cierto? Lo que estábamos hablando, que no sé, estoy hablando de una pizza, pero podría ser otras cosas. Probablemente si logramos una meta superior, nos vamos a ganar un bono de tanto, ¿cierto? Entonces, cuando las relaciones son verticales, claramente no nos otorgan un clima satisfactorio, sino que tiene que ser en forma horizontal también, no puede ser tan solo vertical. Si vamos a poner metas, las metas tienen que ser alcanzables, porque si no es así, vamos a producir una frustración. Saber cómo enfrentar los conflictos y, por supuesto, el liderazgo siempre va a ser un factor relevante con respecto a los equipos de trabajo. Y este liderazgo lo puede ejercer el gerente, lo puede ejercer el dueño, lo puede ejercer cada jefe de área, cada supervisor de cada subárea, ¿cierto? Etcétera. Cada uno de los personajes podría incluso liderar alguna situación en especial. Y eso es súper relevante a la hora de hacer clima laboral porque eso indica que te da la libertad de poder desarrollarte en algo en específico. Para poder medir, ¿cierto?, cómo estamos con el clima laboral, existen varias encuestas, distintas encuestas. Incluso uno podría llegar a confeccionar una encuesta diseñada, digamos, a la medida de la empresa. ¿Por qué es bueno hacerlo? Porque de esa forma nosotros vamos a enterarnos, ¿cierto?, si es que las personas tienen claro los objetivos que la empresa tiene. Si tenemos un trabajo en equipo, si tenemos un buen liderazgo, si efectivamente existen oportunidades que uno cree que pueden haber, pero a lo mejor la gente no lo percibe así, ¿cierto? Si las políticas de compensación y retribución, ¿cierto?, por los trabajos están siendo efectivas, etcétera. Entonces, todo eso podría medir un clima laboral y la mejor forma es una encuesta, ¿ya? Y la encuesta es con sí, puede ser con sí o no, con preguntas cerradas, respuestas cerradas, podría ser con alternativas, ¿cierto? Y podría ser incluso por dimensiones. Eso ya es un poquito más elaborado, pero si uno lo quiere hacer de forma simple, podría ser respuesta sí o no, tan simple como eso. Y siempre que uno genera en forma, digamos, en la práctica, cuando uno genera una encuesta, si es una pregunta o es una afirmación, siempre debe ser en forma positiva. Nunca lo puedes plantear en forma negativa, ya es una forma de hacerlo, porque si tú lo planteas en forma negativa, la gente se puede confundir.
Entonces siempre las preguntas se plantean en términos positivos. ¿Qué más? Bueno, aquí hicieron una diferenciación, ¿cierto?, con respecto al incentivo y al salario emocional, ¿cierto? El incentivo habla de todo lo que tú te puedas ganar que no sea remuneración, que no sea sueldo. Por ejemplo, que tengas un horario flexible. Eso para mí ya es un incentivo, porque en estos tiempos sobre todo, ¿cierto? La formación y la capacitación también es parte de un incentivo. O sea, además uno podría decir que todo lo que es incentivo podría ser parte de un plan de beneficios, ¿ya? El plan de carrera, la actividad de bienestar, etcétera. Todos esos son incentivos. Y por otro lado, tenemos el salario emocional. Dice, las nuevas generaciones de trabajadores, los millennials, ¿cierto? Como por ejemplo, ya tienen suficiente con el salario económico. O sea, el salario económico es una parte. Necesitan además ser compensados con otro tipo de retribución que los ayude a conciliar la vida profesional y familiar. Entonces, ahí precisamente cabe el tema de los horarios flexibles, el tema del teletrabajo, por ejemplo, ¿cierto? Aunque tiene sus bemoles, porque la verdad es que el teletrabajo a estas alturas y aún para los varones es bastante distinto que para las mujeres con hijos. Lamentablemente eso es así. Aún los varones ayudan y no se hacen cargo. Hay muchos que sí, pero la gran mayoría, si tú le preguntas, los varones dicen, no, si yo ayudo en mi casa. Esa es su respuesta, yo ayudo en mi casa. Pero resulta que queremos que se hagan cargo, no que ayuden. ¿Sí? Pues ahí hay una diferencia importante. Bien. Luego el segundo módulo, ahí quedamos con el módulo 7, chicas, no creo que tengan alguna duda con eso, o sí, o alguien tiene alguna duda. Me parece que es una materia conocida, ¿cierto? Que ustedes ya debieran saber hacer la diferencia entre uno y el otro, ¿no es verdad? Ok. Luego tenemos la evaluación del desempeño laboral, ¿cierto? Que es el módulo 8 principalmente. Y esto de la evaluación del desempeño, ¿cierto? En el fondo es cómo yo mido, ¿cierto? Que los trabajadores están haciendo un buen trabajo. Eso es en términos generales, eso sería como la respuesta de la gran pregunta, ¿qué es una evaluación de desempeño laboral? ¿Cierto? Ahora, claramente esta evaluación también tiene que estar muy reñida, ¿cierto?, con el cargo que tiene definido para el puesto, ¿sí? Porque si estoy hablando, no sé, de un contador, ¿sí? En la cual en su diseño de cargo, ¿cierto?, dice que debe manejar planillas Excel y a nivel más que usuario, ¿cierto? Entonces, o a nivel usuario, dejémoslo como nivel usuario, ok. Entonces yo en la evaluación no podría estarlo evaluando porque sabe solo nivel usuario, ¿sí? O sea, no puedo ponerle, no, es que tiene eso, es usuario nomás, entonces no lo puedo calificar bien. Pero perdón, si lo que tú pediste o lo que tú definiste dentro del cargo decía que era nivel usuario. Entonces, por esa situación tú no lo puedes calificar mal. No sé si me entienden la idea. Entonces, siempre tienen que estar o concentrarse, ¿cierto?, en qué es lo que dice efectivamente. Entonces, yo mido lo que está escrito y lo que está definido. No voy a medir cosas que el trabajador no sabe que le van a medir, ¿ya? Es distinto, por ejemplo, cuando hago una evaluación de desempeño con respecto a lo actitudinal, a la actitud que tiene el trabajador, ¿cierto? Que eso regularmente se puede hacer que se llaman encuestas de campo o entrevistas de campo, así se llama, que es cuando tú vas al puesto del trabajo y revisas cómo lo hace.
¿cierto? Y que ahí también puedes tener una pauta. Imaginemos que tienes una telefonista call center y que a las telefonistas de call center regularmente las están evaluando, ¿cierto? Porque hay ciertos protocolos, por ejemplo, que tienen que seguir. Entonces, no sé, el protocolo dice que debe saludar al cliente, que luego se tiene que presentar, que luego le tiene que decir en qué lo ayudo, ¿cierto? Como existe ese protocolo, uno puede ir tiqueando si efectivamente lo hace o no lo hace. Y ahí, efectivamente también podrías tener una evaluación, porque además la persona tiene un protocolo y sabe cómo es el protocolo. Insisto entonces, la evaluación de desempeño, ya sea laboral, ya sea de actitudes, por ejemplo, dentro del desempeño laboral también, siempre va a tener que estar enfocado por algo que está definido. No puedo evaluar por algo que nunca se ha definido o lo que a mí se me ocurrió en el minuto. ¿Ya? Tiene que haber una concordancia en esas dos cosas. Bueno, hay varios autores que hablan de este asunto, como Katz, Fremont, Feldman. Hay varios autores que yo imagino que cuando hicieron todo esto, cuando hicieron esta asignatura que contenía la evaluación de desempeño, lo tienen que haber revisado también. Bueno, hay otras cosas que también tienen que ver con la evaluación de desempeño que te podrían llegar o que te podrían acercar, ¿cierto?, a un tipo de incentivo, ¿cierto? Por ejemplo, en los estamentos públicos, ¿cierto?, le hacen una evaluación cada 6 meses, más o menos, dependiendo del lugar. Entonces, cuando estas personas son bien evaluadas, ¿cierto?, tienen opciones a, por ejemplo, escalas de sueldo. En las empresas particulares, o sea, privadas no están así, pero en las empresas estatales sí, ¿cierto? Ahí ellos tienen escalas de sueldo y de acuerdo a estas evaluaciones pueden subir la escala, pueden obtener bonos, etcétera. Siempre va a depender, obviamente, del resultado de la evaluación. Entonces, por otro lado, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿cierto?, a la hora de hacer una evaluación, porque regularmente se crean falsas expectativas con respecto a esto, ¿ya? El personal puede creer o puede pensar, incluso te lo pueden preguntar directamente y te van a decir, ya, y si salgo bien evaluado, ¿qué gano? Esa es la gran pregunta que te hacen. Y lo sé por experiencia propia. Pero ¿qué hago? ¿Qué gano yo si salgo bien evaluado? ¿Sí? Entonces ellos perfectamente podrían decirte, no, sabes que no me interesa responder, yo, porque no, ¿para qué? ¿Cierto? Pero las evaluaciones entonces uno tiene que tener claro cuál es el objetivo. Eso es principal. Si la evaluación de desempeño efectivamente va asociado a un pago, ¿cierto? Ahí obviamente uno va con la transparencia y claramente. Si no hay asociado a un pago, entonces ahí tenemos que ver otra cosa. Y ahí tenemos que ver, por ejemplo, el tema de la productividad. ¿Sí? Si en una evaluación de desempeño yo me encuentro con personas que están haciendo su trabajo ¿cómo se llama?, a un bajo ritmo, y eso a lo mejor yo puedo detectar qué es lo que pasa ahí y puedo decir, mira, de acuerdo a esta evaluación, te puedo decir que aquí tenemos el cuello de botella y por esa razón no logramos tener la productividad que debiéramos. Se podría presentar de muchas formas. Por ejemplo, no sé, imaginemos que es una empresa de producción y llegan todos a las 9 de la mañana, todos a las 9 de la mañana, debiendo llegar a las 8, ¿cierto? Estoy poniendo un ejemplo bien extremo, bien tontón, digamos, pero para que ustedes se den cuenta. Entonces, claro, si tú estás llegando, si tú no estás cumpliendo tu horario, ¿cierto? Tienes 1 hora menos de trabajo, ¿cierto? Y entonces tú le preguntas por qué, o podría haber una pregunta, ¿su jefe controla su horario de llegada? Y a lo mejor el trabajador te dice, no, no lo controla. ¿Te das cuenta? Entonces a lo mejor no es tan solo culpa de que llega tarde o que no respeta sus horarios, sino que además el supervisor no hace nada para que la gente llegue a su horario. ¿Se entiende? Entonces, no necesariamente tienen que ser evaluaciones de desempeño para que logren más dinero.
sino que pueden ser evaluaciones de desempeño precisamente, por ejemplo, dentro de la productividad que tenga una empresa, y que pueden haber muchos factores que digan por qué no se está produciendo como se está produciendo, ¿cierto? O a lo mejor, por ejemplo, las máquinas que están utilizando siempre están en pana, siempre hay una mala mantención. También se podría subir o levantar esa información con estas evaluaciones de desempeño. Porque deben entender también que todo lo que rodea al trabajador, de alguna manera, podría incidir en su mal desempeño o en su buen desempeño, ¿cierto? En ambas cosas, para ambos lados. A ver, ¿qué más importante con respecto a esto del desempeño? Aquí hay algo importante que tiene que esto es bonito. Las ventajas de valorar el desempeño, dice, es de suma importancia conocer las ventajas de valorar el desempeño, debido a que con esta se debe de estimular al empleado, dándoselas a conocer, para que éste se motive y conozca de qué manera le ayuda a ser evaluado. Las ventajas del punto de vista del empleado y desde el punto de vista de la empresa son las siguientes. Entonces, desde el punto de vista del trabajador, ese es un detalle, esto está, que se me vino ahora a la cabeza. Cuando hagan algún informe o algún trabajo, alguna cuestión, siempre hagan la diferencia entre trabajador y empleador. Trabajador. No digan empleado y empleador, porque en algún minuto se les va a quedar la R atrás y va a cambiar todo el sentido de lo que están escribiendo. Entonces la palabra empleado, cámbienla siempre por trabajador, ¿ya? Se los digo por una cuestión de comprensión lectora, nada más. O colaborador. ¿Perdón? O colaborador. Se puede poner También, igual. sí, también lo podrías cambiar como colaborador, pero la palabra empleado, evítenla. Tan solo por esta cuestión de que se te olvida la R y te cambió todo el sentido. ¿Ya? Es solo un tips. Solo un tip para que lo tengan en cuenta. Entonces, dice desde el punto de vista del trabajador, la información sobre el desempeño obtenido es necesaria y deseada por los trabajadores. O sea, ellos siempre quieren saber cómo salieron. O sea, no es una cuestión así como que la gente lo haga nomás y da lo mismo, no. La gente que se interesa en esto, ellos siempre van a querer saber cuál es el resultado. La mejora del rendimiento requiere una valoración previa. Mira lo que dice ahí. Eso quiere decir entonces que no es que tú estés haciendo el plan del trabajo, ¿sí? Sino que queremos mejorarlo. Sí, pero no en el sentido de que porque tú lo estás haciendo mal, sino que lo queremos hacer mejor todavía, ¿ya? Entonces, porque claro, ¿por qué me están evaluando? Yo lo estoy haciendo mal. Entonces, no, no es que lo estés haciendo mal. Queremos buscar la manera de que los hagas mucho mejor y que todos lo hagan mucho mejor, no de forma particular, ¿ya? Eso es otra cosa también, nunca centrarse en la persona, sino que siempre hablar del grupo o de la cantidad de trabajadores. Porque la valoración y el reconocimiento obviamente que motivan a los trabajadores, indudable. Y desde el punto de vista de la organización, dice, puede evaluar el potencial humano a corto, mediano y largo plazo y definir la contribución de cada empleado. ¿Ya? Es decir, que yo puedo con esto, en el fondo, averiguar, por ejemplo, a lo mejor tengo un operario, siento que no lo había observado mucho y resulta que tiene un buen potencial. A lo mejor le falta un poco más de tiempo, pero a lo mejor yo lo puedo sacar de ese lugar y lo puedo preparar en otra área y a lo mejor le puedo sacar mucho más resultado en términos de productividad. Entonces, la empresa también para esto lo ve, para esto lo hace. Puede identificar a los empleados que se necesitan capacitar. Mira, si hay un trabajador que no lo está haciendo tan bien, a lo mejor no es tan solo porque el caballero trabaja mal, sino porque necesita información, porque lo tengo que capacitar para que lo haga mejor, ¿sí?
el ejemplo que les ponía del contador. Si este caballero originalmente en su diseño de cargo decía que solamente necesitabas Excel nivel usuario, ¿cierto? Tú después no lo podrías calificar porque no sabe hacer tablas dinámicas. Entonces, ¿qué necesitamos? Mandarlo a estudiar y que aprenda a hacer tablas dinámicas. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Los instrumentos de medición, obviamente que hay varios instrumentos, ¿cierto? Ustedes pueden elegir los que ustedes quieran. Hay varias formas de poder evaluar, ¿cierto? Hay varias formas de hacer este tipo de evaluaciones. Puede ser evaluaciones por punto, puede ser evaluaciones por calificación, ¿cierto? Como les decía, pueden hacer a lo mejor una calificación por dimensiones, por distintas dimensiones. Hay una evaluación que no es de desempeño, pero sí de clima laboral, que parece que se los mencioné en una oportunidad, el Great Place to Work. Si ustedes lo buscan en internet lo van a encontrar, y ahí tienen varias plantillas para medir el clima laboral, por ejemplo, ¿ya? Great Place to Work, así se llama. Grace Plate Work. Great Place to Work. Esa es una evaluación de clima laboral, pero dentro de ese clima laboral, indudablemente que también hay dimensiones que tienen que ver con esto del beneficio, ¿cierto? Y ahí hay cosas que están más o menos relacionadas. ¿Hay alguna pregunta, chiquillas, algo que no entiendan, algo que se les haya olvidado, algo que yo no lo haya considerado? ¿No? 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 ¿Estamos dados? Ok. Bien, vámonos a la tarea sumativa entonces, porque es la última sumativa. Lo primero, aquí hay dos cosas importantes. Tenemos el punto número 1, que es el bienestar, ¿cierto? Y el punto número 2, que es la evaluación de desempeño. Son dos cosas que están, obviamente, que van a ir en el mismo informe. Primera cosa, que aunque aquí no lo dice, ¿cierto? El informe, recuerden siempre que tiene que ir con una portada, ¿cierto? Ojalá con una introducción, ojalá. No, yo no se las voy a pedir porque acá no la pidieron, pero tiene que ir primero, obviamente, la portada, la introducción, ¿cierto? ¿Y qué es lo que es la introducción? Es lo que contiene el informe. Eso es. Este informe contiene toda la información relativa a, ¿sí? Es lo que contiene el informe. Entonces, en números romanos viene el primero, que es el bienestar, ¿cierto? Y ahí en el bienestar, obviamente que es un trabajo en equipo, ¿cierto? Y van a tener que crear un plan de bienestar. ¿Para quién van a crear un plan de bienestar? Para la empresa que estábamos trabajando, para la empresa emprendimiento. En esa empresa se tienen que basar, ¿ya? Por supuesto, ahí van a poder inventar muchas cosas. Entonces, tiene que tener Pero un aporte. profe, disculpe, una consulta. ¿Ese plan de bienestar, uno incluye los beneficios que uno le quiere agregar? Claro, ¿O no? aquí en todo caso te los mencionan. Dice, dice a nivel externo, identificar potenciales de convenio, tiene sociales, de salud, educación, entretenimiento. En esas tres cosas yo creo que sería Ya. suficiente que te pudieras enfocar. Pero el punto 1, ahí tengo que poner como lo que quiero, los planes que voy a implementar, y en el Ah, punto 2 se detallan, ¿o no? no, porque no sé a qué te refieres con punto 2. Lo que pasa es que aquí pusieron todo un En párrafo el, que no lo desglosaron, ah, digamos. ya. Entonces, dice, bienestar, dice a nivel interno, considerando el contexto de una empresa retail, ¿cierto? Y la empresa retail obviamente es la que ya estábamos viendo, que era el emprendimiento, Sí. ¿cierto? Que aporte o genere un clima laboral óptimo. Eso es lo primero, ¿cierto? Que fidelice a nuestros colaboradores y motive el cumplimiento de Sí. metas. A nivel externo, dice, identificar potenciales convenios.
aquí hay dos partes. Mm. Una es a nivel interno y dos dice a nivel externo. A nivel interno, considerando el contexto de la empresa retail, que aporta a generar un clima laboral óptimo, que fideliza a nuestros colaboradores y motive el cumplimiento de metas. Ahí tienen a nivel interno, es decir, todo lo que podemos hacer dentro de la empresa con respecto a este bienestar. Ay, Y por otro lado, tenemos a nivel externo, es decir, todo lo que podemos recibir desde afuera, como por ejemplo, no sé, los un convenios, las convenio con cajas. casco, para que te den vales pagar, Ah, ya, un convenio dental, un convenio óptico, un convenio con un gimnasio, ¿sí? ya. Un Profe, Y ahora convenio, me quedó más claro. ya. Entonces ahí tenemos dos cosas, ahí tenemos que hacer dos cosas Ya, importantes, ¿ya? Entonces, ya. dentro de Es que este eso no me queda bienestar, claro. tendrían que ser entonces plan de bienestar a nivel interno, ¿cierto? Que sería como subtítulo, y el otro sería plan de bienestar a nivel externo, ¿sí? Así lo podemos separar. ¿Qué es importante acá, ¿cierto? Dentro de todo esto del bienestar, ¿cierto? Primero tendrían que redactar de qué forma los trabajadores pueden optar. Por ejemplo, redactar también o diseñar un cuadrito de responsabilidades, ¿cierto? Porque dentro de esto siempre tiene que haber un responsable. No podemos lanzarlo ahí a la bandada y que cualquiera lo haga. Por ejemplo, estoy inventando, las personas que quieran optar al convenio dental deberán acercarse a recursos humanos, llenar el formulario necesario, ¿cierto?, para poder gestionar este convenio y que la persona pueda ir efectivamente a la clínica. Estoy poniendo una idea, ¿ya? Entonces todo esto tiene que estar, además de estar ahí identificado claramente, y no es cuestión de poner a convenio de esto, convenio, no, pues, si le vas a poner un convenio de tal cosa, que veamos cómo lo vamos a otorgar, pues, ¿cierto? Por eso se dice que es un plan de bienestar. Y el plan de bienestar incluye el procedimiento de cómo tú lo vas a obtener o de cómo tú lo vas a hacer. No sé si se entiende esa parte. ¿como los requisitos? Claro, exactamente, como los requisitos. Por ejemplo, ¿qué requisitos tiene que tener el trabajador para optar a tal convenio o para optar a tal beneficio? Imaginemos que Profe, va... como por ejemplo, ponerle como una antigüedad de 6 meses, algo así. Ujú. Perfecto, ¿sí? Por ejemplo, en mi empresa todos los años se hace un reajuste según el IPC, pero los que tienen, quienes tienen opción, precisamente son los que hayan tenido 6 meses a diciembre del año anterior. ¿Te das cuenta? Entonces, si existen los beneficios, sí, pero también tiene que poner requisitos, también tiene que poner las cláusulas, quiénes son los responsables, de qué forma se hace, etcétera. ¿Ya? O sea, no es llegar y tirar ahí checklist, ya, esto, no, po. Si vas a hacer una, dos, tres, cuatro cosas, tiene que estar completito. A eso se le llama un plan, ¿ya? Porque si no, le hubieran pedido un informe, que es distinto. En el informe yo solo informo y lanzo las cosas nomás, pero aquí lo que le están pidiendo es un plan de bienestar, ¿ya? Y para hacer un plan de bienestar tiene que haber un procedimiento para el otorgamiento de estos beneficios. A eso, ahí me llegó la palabra al cerebro, se me había ido. Es el procedimiento de otorgamiento de los beneficios. ¿Se entendió esa parte? Mari, ¿te parece que quieres hablar? No te escucho bien. Sí, ahora sí, que Dígame. parece que son los audífonos. Una consulta, por ejemplo, si yo quiero poner un plan interno de, por ejemplo, una comida o una cena por turnos, ¿este tendría que ser dentro del horario de trabajo? No necesariamente, no Ya, necesariamente, pero eso va a tener que ser, por ejemplo, a lo mejor una condición es, a ver, si lo vas a hacer un día viernes, ¿cierto? A lo mejor la condición sería que todos los días hicieran una producción de media hora más,
¿cierto? Claro. Para poder cubrir ese día viernes que se pueden ir más temprano a la comida, por ejemplo. Ah, ya. ¿Sí? Me entiendo. Ya. Después viene, ¿cierto? Ya, entonces, para que estemos claritos, el primero tenemos el plan de bienestar a nivel interno, plan de bienestar a nivel externo. Y aquí entonces vamos a tener que tener procedimientos, ¿cierto? De los otorgamientos. ¿Ya? Eso es importante que lo tengan, que lo consideren. Después tenemos el número 2 romano y tenemos la evaluación de desempeño. ¿Cierto? Dice, para cada cargo deberá crear un instrumento para medir el desempeño cada 6 meses. Máximo 5 criterios de evaluación, por lo tanto son evaluaciones pequeñitas, ¿cierto? Y generar un plan de gestión de desempeño anual. Se definen las fechas de evaluación, procesos de retroalimentación y apoyos para la mejora de desempeño. ¿Ya? Entonces tiene que hacer, en el fondo esto es un plan, ¿cierto? Es, incluso como yo podría hablar, incluso como de una carta GAN, ¿cierto? En la cual tengo que primero definir qué encuesta voy a hacer, perdón, qué evaluación voy a hacer a los trabajadores, es lo primero, por cada uno de los cargos, ¿cierto? Es el primer punto o subpunto. Entonces, primero, la evaluación por cargo, ¿cierto? Para cada cargo, una evaluación. Ahí la van a tener que además, dice, diseñarla. Ahí la van a tener que diseñar además. ¿Sí? Ujú. Después dice, generar un plan de gestión de desempeño anual. Ahí tengo la duda, profe. Bueno, yo y una compañera me pidió que si le podía consultar sobre eso, Un que no plan de entendíamos gestión de muy bien cómo desempeño es. anual, ¿eso? Ujú, Bueno, sí, eso también lo podría hacer. Lo que pasa es que la carta GAN en estos temas ayuda mucho, porque te ayuda a ordenar los procedimientos. ya. Entonces, la gestión de desempeño tú la podrías poner, me refiero en esta gran plan, ¿cierto? Tú lo podrías poner como para un año completo, po. O sea, a ver, si son cada 6 meses, ¿cierto? Y tienes 5 cargos, probablemente podrías poner, no sé, enero supervisor, febrero vendedores, así, mes por mes, hasta llegar a 6 meses, porque recuerda, son cada 6 meses, ¿cierto? Y después los otros 6 meses podrías empezar Ya, incluso al revés. No sé si me estoy dando En el fondo es ya, traspasar todas las evaluaciones de todos, ¿cierto? A un gran plan anual. Eso. No está ya. complicarse tanto. ¿Ya? Sí. Ojalá lo puedan hacer en una carta GAN. Ojalá. Porque eso es como súper visual y se puede ordenar de mejor manera. Entonces tienes que definir, por supuesto, las fechas de la evaluación, que era como lo que te estaba diciendo, en enero un cargo, en febrero otro cargo, en marzo otro cargo, qué sé yo. Procesos de retroalimentación, ¿cierto? La retroalimentación tiene que ver entonces, luego de que yo reviso las evaluaciones, ¿cierto? Y veo cómo salieron, Ujú, entonces ahí el proceso de retroalimentación voy a tener que ver de qué forma yo retroalimento al trabajador. ¿De qué forma voy a generar un informe de resultados? Se los voy a entregar al jefe, el jefe verá cómo baja la información. Ahí eso lo tienen que ver ustedes, de qué manera van a hacer llegar esta retroalimentación, porque no es tan solo hacer la ya, retroalimentación, sino que además es entregarla, ¿cierto? claro. Y Ujú, dice apoyos para mejora de desempeño. Por supuesto, cuando yo tengo los resultados, puedo dar la retroalimentación y desde ahí voy a saber entonces cuáles son las mejoras que yo puedo hacer. Algunas evaluaciones de ya. desempeño hay unas entrevistas finales. Cuando se hace, que ahí va a depender de la evaluación que ustedes quieran elegir o cuáles van a ocupar.
¿cierto? Pero hay unas evaluaciones que cuando uno termina de evaluar, ¿cierto? Después se junta con el trabajador y con el jefe, se revisa, se hace la retroalimentación y de acuerdo a esos resultados se dice ya, ¿qué podemos mejorar entonces? Si es que indudablemente salió algo bueno. Si no salió nada malo, nada que hacer, pues felicitamos nomás, ¿cierto? Pero si efectivamente ha salido algo que se Claro. va a mejorar, ahí se toman los acuerdos. ¿Sí? Ujú. Estoy súper segura que lo van a hacer regio. Súper, súper. La Hilda se ríe. Hilda, te dolió la cabeza de tanto pensar, ¿no? Sí. Bueno. Ya pues chiquillas, parece que hasta acá llegamos. Si no tienen más preguntas, cualquier duda a través de la Mari tiene súper buena voluntad, así que ella me pregunta al tiro, ¿ya? No sé, no, la Mari me pregunta, yo apenas veo el WhatsApp, yo le respondo al tiro. Quizás los correos me demoran un poco más, porque me llegan 1800 correos al día, entonces de pronto se me pasan de largo, no los reviso todo, y ahí me pegan los cocorrones, pero no es de mala onda, sino que de verdad porque no los alcancé a ver nomás. Y después se van quedando abajo y ya no los vi más. Ya, entonces cualquier duda con la Mari, desearles un excelente trabajo, ¿cierto? Que les vaya súper bien. Ahora después de esto creo que van a descansar. Tienen un par de semanas de descanso, si no me equivoco. Y nos vemos el 31 de agosto con remuneraciones. Buena. Sí, ahí nos vamos a ver. Ojalá Ahí. volvamos a las clases presenciales. Ojalá sea presencial. Sí. No lo creo. No lo creo. No. No lo creo porque de hecho yo ya estoy diseñando el aula virtual. Voy a parar la grabación porque ya terminamos.